Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, seguimos con nuestra seguidilla de videos de lo que son pruebas de hipótesis. Vemos que ya en videos anteriores hemos visto una teoría de lo que son pruebas de hipótesis. Hemos visto un ejercicio de prueba de hipótesis para la media con una sola muestra. También hemos brindado un video para la diferencia de medias con distribución normal y ahora vamos a tomar nuevamente la de una sola muestra o para la media, pero el caso curioso acá es que ahora vamos a tener desviación conocida. Recordemos que hayamos tenido ejercicios con la desviación era conocida y en este caso es desconocida. Es decir, ¿a quién desconocemos? Desconocemos a la desviación poblacional, al parámetro sigma. Como nosotros desconocemos, decimos que la muestra es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando la muestra es muy pequeña, recordemos que una muestra pequeña, vamos a colocarlo acá de inmediatamente, una muestra pequeña en estadística se dice cuando se obtienen menos de 30 datos. Y que cuando tenemos menos de 30 datos, debemos recordar que eso sigue en una distribución de student. Es decir, no vamos a trabajar ya con una normal, sino que vamos a trabajar con una distribución de student. ¿Sí? Y si nosotros vamos a trabajar con una distribución de student, sí, si nosotros vamos a trabajar con la distribución de student, recordemos que la estandarización de los datos cambia un poco y además cambia la tabla también. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a ver este ejercicio de una distribución de student para la media con una sola muestra, porque también existe la diferencia con los parámetros de student. Veamos este ejercicio para ver cómo nos va y qué dudas tienen al respecto sobre esta distribución. Veamos, dice. Una aerolínea ha decidido contratar a una agencia de investigación independiente para solucionar la problemática del número de quejas realizadas. Entonces ya sabemos nosotros que el problema en fin va hacia el número de quejas realizadas. La agencia tomó una muestra aleatoria de 20 aeropuertos, mírenlo acá, entonces ya nosotros tenemos que la muestra, vamos a escribir acá datos, vamos a sacar nuestros datos, ya sabemos que la muestra es de 20. Si ven por qué les decíamos que teníamos una muestra pequeña y que era una distribución de Turing, miren que es menor que 30, por lo tanto nosotros vamos a decir que la muestra para nuestro ejercicio son de 20 datos. En este caso son 20 aeropuertos. Listo, tenemos 20 aeropuertos. Se recogió información relacionada con la cantidad de quejas que hubo sobre los boletos durante el mes de marzo. A continuación se presenta la información. Entonces, no nos están dando los datos como tal, o sea, es decir, ya en términos realizados, sino aquí en términos implícitos y no explícitos, si están de forma implícita los datos, nos están dando los datos como tal, y dice, con un nivel de significancia del 5%, es decir, nosotros sabemos que el alfa, la probabilidad de error es del 5%, ya sabemos esto. Pregunta, ¿la agencia de investigación puede concluir que la cantidad media de quejas por aeropuerto es menor a 15 al mes? Es decir, que si tienen menos de 15 quejas al mes. ¿Listo? ¿Y esto por qué nos sirve? Nos sirve mucho esta pregunta porque recordemos que esto nos sirve para hacer nuestra hipótesis y que en nuestro caso es la hipótesis alternativa. Recordemos que la alternativa es una pregunta de investigación y que la nula es una afirmación como tal. Entonces nosotros vamos a plantear inmediatamente nuestras hipótesis. Vamos a escribir acá hipótesis nula, hipótesis alternativa. Entonces, la nula es una afirmación. Veamos que en el ejercicio como tal no hay una afirmación de un promedio de quejas por aeropuerto, no existe. Pero sí está la pregunta de investigación que me dice que la media por aeropuerto sea menor de 15 al mes. Es decir, que eso me está ayudando a plantear mi hipótesis alternativa. Es decir, que la mu sea menor que las 15 quejas al mes. ¿Listo? Sea menor a 15 quejas al mes. Pues voy a poner mu menor. Entonces, ¿cómo sería la nula? Simplemente que la mu sea mayor a las 15 quejas al mes. Pero recordemos que la nula siempre conserva el igual, porque ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo, porque la alternativa tendría como menor a 15 y la nula tendría mayor a 15, entonces el número 15, es decir, las 15 quejas como tal, estaría quedando por fuera del ejercicio o de la investigación, por lo cual sería incorrecto. ¿Listo? Como es incorrecto, nosotros vamos a agregar acá el igual, ¿vale? Entonces, de esta forma plantearíamos nuestras hipótesis, tenemos nuestro nivel de significancia. Ahora, ¿qué procede a hacer? Procede a hacer la estandarización de la variable. En este caso es una test student para una sola muestra. Miren que es una sola muestra de 20 aeropuertos.
Y para la media, recordemos que la variable tStudent, vamos a escribirla aquí, variable t, contiene unos grados de libertad que son n-1. Recuerden que la tStudent maneja unos grados de libertad n-1 y va a estar denotada por igual a la x barra, es decir, la media de la muestra, menos la mu, es decir, la media de la población, dividido por la s. ¿Qué significa s? Significa desviación muestral. Aquí nosotros en distribución normal poníamos el símbolo sigma, ahora vamos a colocar la s, que es la desviación muestral. Por eso acá se dice el título, que es una desviación desconocida. Lo vamos a dividir por la raíz de n. ¿Listo? Esta sería la estandarización para la distribución tStudent. Ahora, si nosotros queremos hacer esta distribución, miremos que x barra, es decir, x barra es la media de la muestra, pero no la tenemos. Como no la tenemos aquí, o sea, no podemos reemplazar. La mu sí la tenemos porque nos apoyamos en la nula que dice mayor o igual que 15, y aquí pondríamos un 15. La s no la tenemos y la n sí, que son 20. Entonces, estos dos parámetros, el x barra y la desviación, nosotros los podemos encontrar a través de los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que estos datos son la muestra y x barra significa media de la muestra y la s significa desviación de la muestra. Como nosotros sabemos esto, hacemos un repaso breve de estadística descriptiva, es decir, de estadística 1 en un curso universitario, y recordamos que la x barra es en realidad el promedio, que la x barra es el promedio muestral y que no es más que la división de la suma de cada valor x de una variable, es decir, le pongo subíndice y, es decir, de cada numerito, voy a sumar cada numerito y lo voy a dividir por el total de ellos, ¿vale? Eso sería la media en términos de fórmula. ¿Listo? La suma de cada numerito entre el número total de numeritos. Eso sería la x barra. Es decir, ¿qué nos tocaría hacer? Sumar 14 más 16 más 12 más 12 hasta llegar al 13 y dividirlo sobre la n, que son 20 datos. ¿Listo? De los 20 aeropuertos. Ahora, la s, es decir, la desviación de la muestra, tiene como fórmula, esto lo hemos visto en estadística 1, tiene como fórmula la suma de cada valor, es decir, vamos a coger cada valorcito, le vamos a restar la x barra, es decir, ya tenemos que haber calculado la x barra, lo vamos a elevar al cuadrado de esta resta. Fíjese bien que aquí hay un símbolo sumatorio, es decir, que nosotros debemos coger el primer valor 14 y le restamos la x barra y lo elevamos al cuadrado, más cogemos el segundo 14, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Así haremos con cada x sub 1, es decir, hasta llegar al 13, y lo vamos a dividir sobre la n menos 1. ¿Listo? Esta s, calcularla de esta forma es un poco tediosa, y normalmente en términos para facilitar este cálculo, esta s la vamos a transformar en otra formulita que está denotada por la suma de los x al cuadrado, de los x al cuadrado, menos la n multiplicado por la media al cuadrado, y lo vamos a dividir sobre la n. ¿Listo? Y lo vamos a dividir sobre la n. Entonces, más o menos así, haciendo esta pequeña formulita nos iría mejor, ¿vale? Nos iría mejor y es mucho más fácil que hacer esta formulita de acá, porque aquí tendríamos que hacer varios pares y nos haría muy larga. Entonces vamos a optar por hacer esta fórmula. ¿Listo? Y esto para poder calcular la variable t en este ejercicio. Bueno, aquí en esta s, miren que esto tiene raíz y acá se me olvidó colocarle la raíz, por lo tanto vamos a agregarle todo esto debe ir en raíz. ¿Listo? Vamos a escribirlo de nuevo. Todo esto debe estar incluido en una raíz. Se me olvidó escribirlo, pero esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hacer la s, ¿vale? Una vez ya tenemos claramente identificadas ambas fórmulas que vamos a utilizar, vamos a hacer los cálculos correspondientes. En este sentido, x barra, ¿cómo quedaría? X barra va a ser igual a un cociente donde el numerador nos dice que es la suma de cada numerito, es decir, sumar cada numerito de estos que están acá que nos dieron. El primer numerito es el 14
más el segundo numerito que es otro 14, más otro número que es el 16, más otro número que es el 12, y así vamos a hacer consecutivamente. Voy a agregar 3 puntos suspensivos, voy a agregar un más y voy a agregar el último, porque se supone que ya nosotros entendemos que simplemente sumar cada numerito, y vamos a llegar al 13 y vamos a dividirlo sobre la n. Recordemos que aquí deben haber 20 datos porque son 20 aeropuertos, y además confirmémoslo. Tienen dos columnas, dos filas, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10 columnas, 10 por 2 serían 20, por lo tanto la n son 20. Este resultado, si nosotros hacemos esta división en una calculadora, ¿qué resultado nos daría? El resultado daría que la X barra, es decir, que el promedio de quejas por aeropuerto en la muestra es de 13,57. Entonces ya nosotros hemos encontrado la X barra por aeropuerto en la muestra. Ahora nos faltaría hallar la S. ¿Cómo hacemos la S? Listo, entonces tendríamos que hacer esta formulita de acá o tendríamos que hacer esta de acá. A nosotros nos queda mucho más fácil hacer esta formulita de acá. Listo, nos queda mucho más fácil hacer esta formulita de acá. Esto que está aquí simplemente me dice que a cada numerito elevelo al cuadrado y súmelo, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo que hacer el primer numerito, elevarlo al cuadrado, que es decir un 14. Después otro numerito, en términos reales vamos a hacerlo y nos quedaría como. Primero voy a hallar este factor que está aquí, esta suma que está aquí, y voy a decir suma de cada numerito al cuadrado va a ser igual. Un 14 lo voy a elevar al cuadrado más el segundo número de nuestros datos, que es otro 14, lo voy a elevar al cuadrado. El tercero, que es un 16, lo voy a elevar al cuadrado. Y así sucesivamente, hasta llegar al último número, que es un 13. ¿Listo? Ya nosotros sabemos que es un 13. Si nosotros hacemos este cálculo, obviamente ustedes tienen que tener muy en cuenta acá arriba los datos, sumar cada número al cuadrado, sí, cada número al cuadrado. Estos cálculos se pueden hacer muy fáciles en calculadora científica y les voy a enseñar un método de cómo ingresar los datos y que ellos simplemente les den inmediatamente la X barra y le den la S. Eso lo veremos en otro ejercicio donde les estaré enseñando el uso de la calculadora para estadística, ¿vale? Eso se lo enseñaré en otro videito. Por lo pronto vamos a hacerlo digamos, de una manera manual. Y miremos que si nosotros hacemos este cálculo hasta el último número, que es un 13, que es un 13 elevado al cuadrado, esto nos daría como resultado, al colocar todo esto en la calculadora, eso nos daría como resultado un 3913. O sea, nosotros tenemos esto de acá. Ahora la n, ya nosotros sabemos que la n son 20. La X barra pues ya la hemos calculado, simplemente es elevarla al cuadrado y dividirlo sobre n, entonces ya podemos encontrar la S fácilmente. ¿A qué va a equivaler la S? Vamos a escribirla acá. Entonces nosotros vamos a decir S, es decir, la desviación de la muestra es igual a la raíz, vamos a colocar raíz bien grande, ¿de qué? En un numerador va a ir la suma de los X al cuadrado, ya nosotros lo encontramos, 3913. Ahí lo tenemos. Menos la n, que son 20 aeropuertos, la muestra de los 20 aeropuertos multiplicado por la X barra, es decir, por la media de la muestra, que son 13,57. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado por fórmula. Cerramos la raíz y abajo simplemente va a estar la n, es decir, los 20 aeropuertos. Si nosotros hacemos este cálculo en calculadora rápidamente, podemos comprobar que el resultado de la S, es decir, la desviación de la muestra del promedio de quejas en el aeropuerto, va a ser un aproximado de 1.50, es decir, tienen una desviación de promedio de quejas de 1.50. Ya cuando hemos hecho estos cálculos, cuando hemos logrado obtener el número de quejas promedio en la muestra y hemos obtenido su desviación muestral, podemos ahora sí a calcular la variable t. Miren acá que ya podemos obtener la variable t porque ya tenemos la X barra, ya obtenemos la S, la mu, mírenla acá por hipótesis nula. Recuerden que aquí dice mayor o igual que 15, entonces sería un 15 y la n pues ya sabemos que es 20. Entonces ya procedemos a calcular esa variable t. Esa variable t
vamos a calcularla de manera rápida. Recordemos que la variable t tiene unos grados de libertad llamados n-1 y estos son muy importantes porque lo necesitamos para la tabla t. Recordemos que la tabla t se maneja un poco diferente a la tabla de la distribución normal. En términos claros, la variable t va a ser igual a x barra. X barra son 13.57 menos los 15, que es la mu, 15 de la hipótesis nula, dividido por la desviación, que son 1.50, y a su vez lo vamos a dividir por la raíz de la n, que son 20 aeropuertos. Si nosotros hacemos este cálculo, vemos que en la calculadora nos va a arrojar un número negativo menos 4.26. ¿Listo? Menos 4.26. Este número así solo, como la distribución normal, no nos dice nada. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente el gráfico de la distribución. Entonces, testudent es un poco parecido a la campana de Gauss, simplemente que los testudent son como un poco más puntuados. ¿Sí? Tienen una gráfica más puntuada. Vamos a tratar de replicarla. Vamos a hacer aquí una línea recta y ahora vamos a replicarla un poco acá. ¿Sí? Imaginemos que esta es una distribución testudent. Supongamos que es una distribución testudent y que en ella obviamente nosotros tenemos que encontrar una probabilidad de error. Es decir, la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Recordemos que la zona de rechazo, ¿quién me lo indica? ¿Sí? La hipótesis nula siempre va a indicar hacia dónde está sesgado el ejercicio, es decir, hacia dónde se encuentra nuestra zona de rechazo. Si nosotros volvemos a nuestras hipótesis, miremos que la alternativa nos dice que es menor que el 15, es decir, nosotros tenemos una zona de rechazo o un ejercicio sesgado hacia la izquierda. Por lo tanto, esa zona de rechazo va a estar ubicada en la izquierda. Vamos a subrayar esto, vamos a sombrearlo y vamos a decir que esto que está aquí sombreado es una zona de rechazo. Todo esto es una zona de rechazo y equivale al número alfa, Ya nosotros sabemos que esto siempre va a equivaler al número alfa, que en este caso es del 0.05, es decir, el 5%. Y si nosotros queremos encontrar la frontera, es decir, el número que me limita la zona de rechazo con la zona de no rechazo, simplemente tengo que, en la tabla de la distribución, buscar el número que está aquí. ¿Cómo vamos a buscar esto? Con los grados de libertad y este número. Recordemos que los grados de libertad son n-1. ¿Listo? Entonces, veamos. Cuando estamos acá en la tabla de la distribución testudent, si estamos en la distribución testudent, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que esto maneja una B, que simplemente la E significa grados de libertad, y que grados de libertad recordemos que es n-1. Entonces, en nuestro ejercicio, la B, los grados de libertad van a ser la N, que son 20, menos 1, pues sería 19. Entonces ya nosotros sabemos que los grados de libertad para nosotros son 19. Esto nos sirve para ubicar acá el número 19. ¿Listo? Nos sirve, vamos a acercar un poco y nos sirve para ubicar el número 19. ¿Listo? Ahora, este valor alfa, recordemos que nosotros íbamos a buscar el 0.05 y que no lo dividimos entre 2 porque simplemente el alfa se divide entre 2 cuando son dos colas y en este ejercicio es de una sola cola. Miren lo que está aquí. ¿Sí? Aquí está. Entonces nosotros vamos a unir estos dos numeritos y miren que el resultado, ¿cuánto es? El resultado es 1.729. Entonces ya nosotros sabemos que el valor t es 1.729. Este número nos sirve mucho y lo vamos a llevar para nuestra zona de rechazo. ¿Listo? Ya cuando estamos ubicados acá nuevamente en nuestro gráfico, recordemos que a nosotros nos dio el signo, nos dio el número 1.729, pero hay que recordar que acá, como en la distribución normal, el 0 está en la mitad, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, y como está de este lado, pues el número es negativo, es decir, nosotros vamos a poner menos 1.729, ¿listo? Menos 1.729. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta clave es, ¿dónde cayó el numerito que nosotros calculamos? El que nosotros calculamos es menos 4,26. Ese menos 4,26 está muy lejos, está por acá, ¿sí? Está por acá. Digamos que menos 4,26 está por acá.
y por lo tanto cayó en la zona de rechazo. Como ha caído en la zona de rechazo, chicos y chicas, nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula. Siempre los ejercicios van encaminados hacia la decisión de la hipótesis nula, es decir, si la rechazamos o no la rechazamos. Como en este ejercicio la hemos rechazado, nosotros nos vamos a ubicar en nuestra hipótesis nula, y vamos a decir que ella está errónea, ¿sí? La vamos a tachar y nos vamos a quedar con nuestra hipótesis alternativa. En este caso, ¿qué nos dice nuestra hipótesis alternativa? Que la μ es menor que 15. Y en el ejercicio, recordemos que está encaminado al promedio de quejas por aeropuertos. ¿Qué queremos decir con esto? Que estadísticamente se puede decir que el promedio de quejas por aeropuertos es menor a 15. Eso podemos decir con un nivel de significancia del 5%. Esa sería la interpretación de este ejercicio. Muy bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que hayamos aprendido un poco, que lo hayamos entendido, y si tienen alguna duda o sugerencia, me los pueden escribir aquí en la zona de comentarios y no olviden suscribirse y darle like al video. Chao, chao.